oyes Risco. Y en el dictamen no se transparentan las calificaciones, las evaluaciones que hicieron las organizaciones de la sociedad civil. Luego entonces, ¿cómo se llega al resultado final? Porque incluir a Rosario Piedra en la terna, cuando el consenso mayoritario, incluyendo a muchas y muchos de Morena y del oficialismo, es que fue la peor evaluada. O integramos una terna o proponemos directamente al Pleno la reelección de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son las 3 de la tarde con 10 minutos y está escuchando usted parte del debate que se ha suscitado alrededor del relevo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En los próximos días se debe definir si Rosario Piedra Ibarra se queda o si se da paso a otra presidenta, y es que son 2 mujeres más las que integran esta terna. Me refiero a Paulina Hernández Diz y también a Nacheli Ramírez Hernández. ¿Qué pasa? Pues que la bancada de Morena está dividida. ¿Por qué? Porque hay una parte importante que ha decidido apoyar a ultranza a Rosario Piedra Ibarra. Esto a pesar de que en las evaluaciones que se han hecho a las diferentes candidatas y a diferentes aspirantes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues ella quedó en el último lugar. O sea, siendo titular desde hace varios años, fíjese usted bien, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la menos calificada para ocupar el cargo. De ese tamaño es la incapacidad mostrada en los exámenes, ¿eh? No es algo que diga yo, lo muestran las evaluaciones. De ese tamaño es la incapacidad de Rosario Piedra Ibarra, a quien impuso, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, apoyado por la mayoría morenista en algún momento, pues para darle un cambio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Se acuerda usted que querían llamarle la Defensoría del Pueblo? Pues en realidad lo que se quería era tener una comisión a modo y se logró. Hoy en la mañana la Presidenta de la República fue cuestionada sobre la postulación de la propia Rosario Piedra y ella señaló que, bueno, pues ella es un símbolo, junto con su mamá, Rosario Ibarra de Piedra, de la lucha por los derechos humanos, pero que la decisión está en el Senado. Ahora, más allá de la mala calificación, pues está el escándalo que se desató anoche, cuando Raúl Vera López, usted lo conoce muy bien, un protagonista y un defensor de los derechos humanos desde hace muchísimo tiempo, estamos hablando de más de 30 años, denuncia a través de las redes sociales que hay una carta falsificada, firmada, aparentemente firmada con su nombre, de una redacción espantosa, por cierto, que fue presentada por Rosario Piedra Ibarra como carta de recomendación. Pues era una carta falsa. Eso es un delito. Rosario Piedra pues no tuvo más que salir y decir, híjole, yo no sabía. Pues entonces, ¿quién sabía? Bueno, a pesar de eso, hay quien la sigue impulsando. Y ahí está el debate. Vamos a hablar en la línea telefónica con Eduardo Guerrero Lomelí. Él es abogado del área internacional del Centro PRO-DH, del Centro Miguel Agustín PRO Juárez, y bueno, ellos pues se dedican a esto, del tema de la defensa de los derechos humanos, y han estado muy pendientes de lo que pasa en este relevo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Primitivo? Buenas tardes. Aquí, muchas gracias por el espacio. Oye, Eduardo, ¿tú nos puedes explicar por qué la insistencia de impulsar a Rosario Piedra ante estas evidencias? Pues mira, la verdad que la explicación es difícil de comprender si tomamos en cuenta los criterios objetivos para elegir a esta terna, porque la realidad es que no existe ningún elemento objetivo que justifique que la actual titular de la CNDH esté incluida entre las 3 finalistas. Y esto lo decimos por un balance de su gestión que nos permite concluir que su administración debilitó a la institución en estos 5 años. Esto también nos permite afirmarlo el hecho de que los estándares internacionales hablan de que lo preferible en una institución como esta es que no haya una reelección. Y también nos permite concluir que es inexplicable esta terna, pues el hecho de que en la propia evaluación del Senado se evidenció que la actual titular de la CNDH no era la mejor calificada, no es la mejor apta para ocupar el cargo. Por eso es que extraña que el criterio que hayan utilizado sea más bien político y no claramente objetivo. ¿Qué hay detrás de esta elección? ¿Por qué pesan tanto los criterios políticos y cuál es el interés de un sector importante de la coalición que encabeza Morena para imponer estos criterios?
Pues mira, la CNDH es un organismo autónomo muy importante en la defensa y la promoción de los derechos humanos. Es en muchas ocasiones la última instancia que tienen las víctimas de violaciones de derechos humanos para denunciar cuando hay un abuso en el poder. Es la última instancia que tenemos las mexicanas y mexicanos en muchos casos para exigir que cuando existen leyes que violan nuestros derechos se promuevan acciones de inconstitucionalidad. Es decir, es un contrapeso fundamental y en este contexto actual en el que se están debilitando instituciones, se está proponiendo desaparecer órganos autónomos, los contrapesos están tan diluidos, es fundamental la CNDH como una entidad que pueda hacer frente, que pueda hacer un contrapeso efectivo y cumplir con su mandato de promover y proteger los derechos humanos cuando hay abusos desde el poder. Durante la gestión de Rosario Piedra, ¿ha cumplido con este objetivo? La conclusión es que no. Hemos visto cómo se ha dedicado más bien esta actual CNDH a respaldar políticas gubernamentales, aun cuando son contrarias a estándares de derechos humanos. Se ha enfocado también en gran medida a través de su comunicación social a desacreditar a organizaciones de sociedad civil, a medios de comunicación y periodistas, incluso a otros organismos internacionales en materia de derechos humanos. Recordemos también el conflicto que hubo con su Consejo Consultivo, que es un órgano interno de gobernanza muy importante en la institución y que durante esta gestión hubo renuncias que terminaron con que al día de hoy no existe un consejo consultivo porque todas sus integrantes renunciaran. Entonces, en suma, es muy claro que se debilitó con la actual presidenta de la CNDH y que hacia adelante, pues una eventual reelección no podría avisarnos más que un mayor debilitamiento en la misma. Oye, ¿este debilitamiento es casual o es algo, digamos, premeditado? Así se planteó desde que se impulsó a Rosario Piedra Ibarra y cuando se impulsó lo que decíamos hace unos minutos de transformar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una defensoría del pueblo. ¿Es premeditada esta intención de debilitar a la comisión? Pues los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Veamos cómo en las recomendaciones que se han emitido durante esta administración de Rosario Piedra, si bien son más en cantidad, es cierto que se han enfocado en gran medida en violaciones que ocurrieron en sexenios anteriores al de Andrés Manuel López Obrador. Si vemos la decisión de no interponer, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad frente al intento en su momento de adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, que es parte de una política de militarización que ha impulsado este gobierno, tenemos otro ejemplo. Si vemos cómo en la comunicación social la CNDH ha seguido el mismo discurso del gobierno para respaldar políticas, para respaldar acciones como la reforma judicial, pues es muy claro que la falta de independencia pesa en la institución, pesa en su trabajo y hoy vemos como consecuencia este debilitamiento tan preocupante. Eduardo, ¿qué percibes que puede ocurrir en los próximos días? Pues se espera que hacia la próxima semana lo que corresponde es que el Pleno del Senado vote sobre esta terna, que además hay que subrayar que, bueno, sorprende mucho también la falta de transparencia sobre los criterios que se utilizaron para definir este ranking que se ha hecho público. También no queda muy claro el por qué, por ejemplo, no solamente se decidió ingresar a Rosario Piedra a la terna, sino también porque se decidió conformarla con las otras dos candidatas. En fin, hay cuestionamientos importantes sobre el proceso que hacia adelante lo que toca exigir al Senado es que se lleve a cabo una valoración objetiva, clara, con criterios que no sean políticos y que permitan elegir a una titular realmente independiente. Rápidamente, nos queda un minuto, Eduardo. Las otras dos candidatas, Paulina Hernández y Nacheli Ramírez, ¿están calificadas para ocupar la CNDH? Según la evaluación que hace el Senado, ellas fueron dentro de las 3 mejores calificadas. En el caso de Paulina, ella estuvo en el lugar 3. En el lugar número 2 estaba Tania Ramírez, que sorprendentemente no quedó dentro de esta terna. Sin embargo, eso tocará al Senado con base en criterios objetivos valorar, pero sin duda que hay experiencia, hay trayectoria y eso debe premiar antes que intereses políticos. Muy bien. Eduardo, muchas gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Ahí está la situación en torno al relevo o no relevo, si es que se decide elegir a Rosario Piedra Ibarra, a pesar de todo lo que ha pasado con ella. Bueno, pues ahí está la situación sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se tiene que tomar la decisión en los próximos días. En no más de 2 semanas deberemos tener a la nueva titular de la CNDH.